En el año 2014, en un país de la costa de África, Liberia, una mujer llamada Salomé Carwa comenzó con cefalea, fiebre, después se agregaron vómitos y diarrea. Síntomas similares también tenía su sobrina, su prometido, su padre, madre, hermana y su tío. Su tío fue el primero de la familia en contagiarse del virus. Les tomaron exámenes de laboratorio que confirmaron su mayor temor. Tenía ébola. Ella había oído que prácticamente todos los que tienen ébola se mueren, por lo que tuvo mucho miedo. Sus familiares también fueron confirmados con el virus. Salomé relató que fue aislada y que con el paso de los días su condición iba empeorando paulatinamente. Además de dolores intensos, evolucionó con compromiso de conciencia, por lo que dependía de los cuidados de la enfermera. Una vez que comenzó a recuperar su estado de conciencia, se enteró que su madre y padre murieron. Afortunadamente, ella sobrevivió, y también sobrevivió su prometido y su hermana. Luego de 18 días hospitalizada en un centro de Médicos Sin Frontera, le avisaron que estaba de alta y que estaba libre de la enfermedad. Al llegar a su casa, muchos de los vecinos no se acercaron por miedo a que aún pudiese contagiarlos. Sin embargo, una de sus vecinas acudió a ella para que le ayudara con su madre, que también tenía ébola. Salomé sabía que como superviviente había desarrollado inmunidad natural al virus, por lo que comenzó su gran misión, la de ayudar a quienes tenían ébola y que muchas veces no podían recibir el cuidado de sus cercanos. Fue contratada por el hospital donde había sido atendida como consejera de salud mental. Ahí asistió a muchos pacientes con ébola. Fue tan noble su labor que la revista Time la consideró la persona del año en el 2014. Ella misma menciona que sobrevivió al ébola por una razón: ayudar a otros a luchar contra la enfermedad. Imaginémonos que los pacientes que contraen ébola quedaban aislados, por lo que no podían obtener consuelo de sus familiares y muchas veces terminaban muriendo en la absoluta soledad. Salomé, además de ayudar en el proceso de curación de la enfermedad, también traía el calor humano a quienes debían sobrellevar el cuadro en aislamiento. Es por esta razón que Salomé Carwa se convirtió en el símbolo mundial de la lucha contra el ébola. Sin embargo, lamentablemente esta historia tiene un doloroso desenlace 3 años más tarde. El año 2017, Salomé dio a luz a su cuarto hijo. Debió ser sometida a cesárea, al parecer, por la información que he recabado, por preeclampsia. Luego de la cesárea, fue dada de alta a los 2 días, aún hipertensa. Al llegar a su domicilio, comenzó con un estatus convulsivo, por lo que fue llevada al hospital nuevamente. Sin embargo, al ver que se encontraba con saliva espumosa, temieron que pudiesen contagiarse de ébola. Así que la doctora que estaba de turno dijo que no la atendería, por lo que debió esperar varias horas en el automóvil sin atención. Siguió convulsionando, mientras su marido se contactó con un epidemiólogo de Liberia para que interviniera. Luego de 3 horas llegó el doctor Masoka Falá, el epidemiólogo, lo que al parecer permitió que Salomé fuera ingresada. Sin embargo, 2 días después, a sus 28 años, falleció. Después de su muerte, Médicos Sin Frontera emitió un comunicado donde menciona que nunca olvidarán su maravillosa sonrisa que regalaba cuando las cosas se ponían difíciles. Además, mencionan que, sin duda alguna, es la responsable directa de que muchos de los pacientes con ébola hoy se encuentren curados. Quise partir este video con esta historia para que vean que esta enfermedad infectocontagiosa, al igual que muchas otras, no solo mata por su fisiopatología, sino porque va destruyendo las redes sociales de los pacientes y muchas veces de un sistema sanitario entero. Bienvenido a este nuevo video donde hablaremos sobre la enfermedad del ébola, que ha generado una alerta epidemiológica por la Organización Mundial de Salud. Hablaremos sobre la importancia de conocer los conceptos claves para nuestra práctica en el servicio de urgencia. Y como siempre, los 3 mensajes que deseo compartirles son los siguientes. 1. El ébola es uno de los virus más letales de la historia. 2.
El ébola principalmente mata por hipovolemia, alteraciones del potasio, coagulación intravascular diseminada y falla renal aguda. Y 3. Llamaremos caso sospechoso a cualquier paciente con gripe o diarrea, más un viaje reciente a la República Democrática del Congo o Uganda. ¿Y Sudán? Bueno, hay un caso sospechoso que está en espera de confirmación, así que probablemente va a ser incorporado también a este criterio de caso sospechoso en el caso de un viaje reciente a Sudán. 1976 fue un año muy recordado por muchos eventos relevantes, entre los que destaca el primer aterrizaje exitoso en Marte de la sonda Viking 1. Bueno, ese mismo año se identificó por primera vez el virus del ébola. Los primeros brotes fueron identificados en las regiones ecuatoriales del África, específicamente en Zara, que en ese entonces era parte de Sudán, pero que actualmente lleva el nombre de Sudán del Sur, y en Yambuku, que pertenece a la República Democrática del Congo en la actualidad. El caso índice de Sudán es conocido con las iniciales YG y era trabajador de una fábrica de algodón. En junio de 1976 partió con cefalea, fiebre y dolor torácico. Evolucionó con hemorragia digestiva, falleciendo a los pocos días. Se cree que este paciente se contagió en la fábrica donde trabajaban, donde también habitaban miles de murciélagos. Al parecer, el contagio ocurrió por la manipulación de herramientas y cajas contaminadas con heces y orina de los murciélagos. Terminó contagiando a sus hermanos, que también murieron por la enfermedad. Uno de estos hermanos fue atendido en un hospital de una ciudad vecina. En dicho hospital se terminaron contagiando médicos, enfermeras, otros pacientes, lo que sumó finalmente 284 casos en la región. El otro caso índice fue el ocurrido en Zaire, que actualmente se llama República Democrática del Congo. El paciente se llamaba Mabalo Lokela, que era profesor de escuela de 44 años en una misión católica en Yambuku. Se cree que se contagió en agosto luego de un viaje de turismo y caza en familia. Durante el viaje compró y consumió carne de caza silvestre. Lokela regresó a Yambuku con fiebre que inicialmente se confundió con malaria. En la clínica de la misión recibió cloroquina por la sospecha. Debido al desconocimiento y a la escasez de recursos, las agujas se reutilizaban y muchas veces sin una esterilización adecuada, lo que convirtió esa jeringa en un vector que propagó la enfermedad a unos 318 casos. En resumen, en Sudán existieron entre casos confirmados y probables 284 pacientes, mientras que en Zaire fueron 318. De estos, fallecieron 151 personas en Sudán y 318 en Zaire, lo que da una tasa de letalidad entre el 53 y el 88%. Lo que deja al virus del ébola como el virus más letal de la historia de la humanidad. Bueno, al mirar esta cifra histórica de hasta un 88% de letalidad, hay que mantenerse un poco escépticos. Estas tasas sufren de un severo sesgo de selección. Calculan la letalidad en base en los pacientes hospitalizados y catastróficos. Estudios de cero prevalencia demuestran que existen casos asintomáticos o leves que nunca llegaron al sistema. Por lo tanto, la letalidad real del ébola a nivel biológico es probablemente menor que la oficial. Sin embargo, aún corrigiendo este subdiagnóstico, el ébola sigue siendo intrínsecamente uno de los patógenos más agresivos y letales de la medicina moderna. En cuanto al origen del virus, se cree que los reservorios probables son los murciélagos frugívoros, quienes han demostrado portar el virus sin enfermarse ni morir. Aquí tenemos en la diapositiva al murciélago llamado con cabeza de martillo. Estos murciélagos son estrictamente frugívoros, es decir, se alimentan de frutas como higos y mangos, por lo que la infección de los humanos ocurre por consumo de su carne, a veces mal manipulada o mal cocida, lo que ocurre en Nigeria y la República Democrática del Congo, o por alimentarse de frutas que contienen la saliva, orina o restos de frutas mordidos por estos murciélagos. Así, si un chimpancé o un gorila o incluso un antílope consume esa misma fruta, desarrolla la enfermedad y se enferman,
lo que hace que sean más fáciles de cazar y eventualmente transmitir la enfermedad a los humanos. Aquí les muestro una fotografía del río Ébola que da el nombre al virus. Si somos exactos, se identificó inicialmente en Yambuku, pero para evitar las consecuencias humanitarias y discriminatorias de dicha comunidad, se decidió poner el nombre de un río que pasa 100 kilómetros de Yambuku. Aunque probablemente el contagio fue mucho más en el norte de lo que conocemos actualmente como República Democrática del Congo. Y del río Ébola vamos al virus que curiosamente se parece al río por su forma sinuosa. Se le llama filovirus, o sea, un virus con forma de hilo. Y su genoma es ARN monocatenario de sentido negativo, por lo que necesita una polimerasa propia para transcribir el ARN a ARN mensajero de sentido positivo, que luego puede ser traducido por los ribosomas de la célula. Entonces, el virus, luego de entrar en contacto con la membrana celular, es ingresado mediante endosoma y finalmente libera su ARN al citoplasma, donde se sintetizarán las al menos 7 proteínas. De estas proteínas, hay 2 que son muy relevantes. La glicoproteína soluble, SGP, que actúa como un señuelo, haciendo que los anticuerpos del paciente se unan a ella en lugar de atacar al virus real. Las otras proteínas relevantes son la VP35 y la VP24, que tienen la misión de neutralizar la respuesta mediante interferón del huésped. Bueno, para recordar, el interferón es una respuesta crucial en el sistema inmune innato. Su función es actuar como un sistema de alarma antiviral que alerta a las células sobre un invasor. Recibe su nombre porque literalmente interfiere con la replicación y propagación de los virus. Mientras que la VP35 evita que la célula libere interferón, la VP24 evita que, si se libera interferón, este puede ingresar la señal al núcleo de otras células, lo que generaría finalmente una respuesta antiviral del huésped. Al revisar la literatura, un artículo del 2024 cita 39 brotes según los registros del CDC. Es importante destacar que esta cifra varía ligeramente entre 35 y 39 según la institución que se consulte, OMS o CDC, dependiendo de si se contabiliza de forma separada los brotes transfronterizos o los casos de transmisión secundaria aislada fuera de las zonas endémicas. Aquí he puesto con puntos amarillos los lugares donde se han reportado brotes. He omitido cuando los sitios eran muy cercanos. De esto, los brotes más importantes están en África Occidental, que ocurrió entre el 2014 y 2016, donde relatamos el caso de Salomé al principio de este video. Donde tenemos Liberia, Sierra Leona y Guinea, que los he puesto en rojo porque concentraron 28.000 casos, con 11.310 muertes, lo que constituye el 80% de los fallecimientos por ébola en la historia de la humanidad. También he puesto en rojo el brote de Kivu, que ocurrió entre el 2018 y el 2020, con 2.470 casos y 2.287 muertes. Más abajo, también está en rojo el brote de Kikwit, en 1995, con 315 casos y 254 muertes. En rojo también está Uganda, con un brote en 2000 y 2001, y 2022 y 2023 sumando 425 casos y 224 muertes en la primera oportunidad y 164 casos con 55 muertes en la segunda. El brote actual, que lo pongo en azul, se concentra entre la República Democrática del Congo y Uganda. Inició en el distrito de Bundibugyo, una región de Uganda ubicada justo en la frontera con la República Democrática del Congo. En un comunicado que se dio el día de ayer por la OMS se menciona que se han confirmado 82 casos y 7 muertes, aunque se estima que la epidemia es mayor con 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas. Para este brote de la variante Bundibugyo no existen vacunas o terapias aprobadas. La otra gran dificultad es que existe mucha inseguridad en las provincias afectadas, lo que se asocia a múltiples desplazamientos y hambruna. Sin ir más lejos,
El día de ayer se reportó el incendio de un centro de tratamiento contra el ébola en la República Democrática del Congo. Al parecer, dicha situación se generó por la exigencia de entregar al cuerpo de un familiar. Y así llegamos a nuestro primer mensaje. El ébola es uno de los virus más letales de la historia y es probable que esta letalidad no solo se asocie a los problemas fisiopatológicos que genera, sino también a la enorme problemática humanitaria que conlleva. Ahora vamos a hablar más específicamente de la parte clínica del ébola. El virus ébola tiene una incubación de 2 a 21 días. Durante este periodo asintomático, se sabe que el paciente no es contagioso y solo comienza a transmitir el virus cuando inician los síntomas. En este periodo existe replicación de la carga viral en los fluidos periféricos como saliva o sudor. Es prácticamente inexistente o indetectable, y es por eso es que, si bien existe replicación, que es más bien a nivel de los órganos, tejido linfático, linfoide, esto es casi inexistente en la saliva y el sudor, y eso hace que los pacientes prácticamente no contagien en este tiempo. Una vez que inician los síntomas, podemos separarlos en 3 fases: la fase seca, la fase húmeda o gastrointestinal y la fase de falla multiorgánica. En la primera fase, seca, de 1 a 3 días, los síntomas se explican por la replicación viral en los macrófagos y células dendríticas. Se liberan citoquinas proinflamatorias y esto va generando un cuadro clínico que es indistinguible de una gripe, malaria grave o un dengue, lo que genera mayor incertidumbre, sobre todo para quienes conviven con estas enfermedades en dichas regiones. En la segunda fase, llamada húmeda o gastrointestinal, de 3 a 10 días, los pacientes inician dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos persistentes, acompañados de diarrea acuosa profusa. Es aquí donde los pacientes pueden llegar a perder varios litros de líquido al día. Muchos presentan un exantema maculopapular no pruriginoso en el tronco. Aquí, el virus llega a los enterocitos, que son las células del epitelio intestinal, lo que destruye las vellosidades y provoca una descamación de la mucosa digestiva. Se cree que también podría existir riesgo de translocación bacteriana en este punto clínico. Finalmente llegamos a la fase crítica o de falla multiorgánica, que ocurre generalmente luego de la segunda semana, donde los pacientes evolucionan a falla hepática, insuficiencia renal aguda, encefalopatía, distrés respiratorio, algunas manifestaciones hemorrágicas como petequia, equimosis, epistaxis o hemorragia digestiva. Y finalmente, ¿de qué mueren estos pacientes? Mueren de choque hipovolémico debido a las pérdidas masivas de volumen que ocurren en la segunda fase. Trastornos del potasio como hipocalemia por pérdidas, como hipercalemia por falla renal. Coagulación intravascular diseminada. El ébola induce a los macrófagos a expresar de forma masiva factor tisular que activa la cascada de la coagulación, formando miles de microtrombos que contribuyen al daño renal y al hepático. Sabemos que las hemorragias severas no siempre están presentes en los pacientes, pero sí la coagulopatía subclínica, que ocurre en aproximadamente el 100% de los casos graves. Finalmente, la otra causa de muerte frecuente es la falla renal aguda. En cuanto al contagio, sabemos que no contagian en periodo de incubación. La capacidad de contagiar inicia, aunque de manera más discreta, en la etapa seca de la enfermedad. El mayor riesgo de contagio ocurre en la fase húmeda y la crítica, es decir, cuando inician los síntomas gastrointestinales. El paciente tiene el máximo de carga viral que se elimina cuando está con vómitos, diarrea o sangrado. Aquí, el contacto directo con piel que no está intacta o con mucosa genera la principal vía de transmisión. Y ojo con el paciente fallecido, que dado que el ébola es extremadamente estable, sigue perfectamente activo y replicándose en los órganos y fluidos de un cadáver fresco, lo que explica por qué los funerales tradicionales, donde los familiares lavan, abrazan y besan el cuerpo del fallecido antes del entierro, han sido los mayores eventos de propagación comunitaria. En cuanto al tratamiento, ¿qué tenemos? Prácticamente nada validado para la cepa actual, Bundibugyo. Para la cepa Zaire contábamos con vacuna, Ervebo,
que estaba aprobada por la FDA, que ofrece 100% contra dicha variante. Pero hay cero protección cruzada contra el bundibugyo, debido a las diferencias que tienen estos dos virus, principalmente, estas dos cepas más bien, en la glicoproteína. Otro elemento que fue útil en otras cepas son los anticuerpos monoclonales. Y ahí tenemos Inmacev, Ebanga, que también fueron aprobados por la FDA en el año 2020. Demostraron reducir drásticamente la mortalidad, pero nuevamente en la cepa Zaire. Sin embargo, ambos tratamientos no logran neutralizar el virus de bundibugyo. En la actualidad, están evaluándose terapias con anticuerpos monoclonales y también con un antiviral, el obeldivir. Sin embargo, todo esto aún no está validado, por lo que actualmente solo contamos con terapia de soporte. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? El ébola es uno de los virus más letales de la historia y principalmente mata por hipovolemia, así que atento a la reposición de volumen, alteraciones del potasio, eso significa hipercalemia o hipocalemia, coagulación intravascular diseminada y falla renal. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué tan probable es que este virus deje de ser un problema local y se transforme en una pandemia? Bueno, la OMS ha sido categórica en mencionar que el ébola no cumple los criterios para emergencia pandémica y que la probabilidad de que algo así ocurra es extremadamente baja. Sin embargo, la probabilidad de contagio no es cero, sobre todo considerando la movilidad internacional, la conectividad y bien que se viene el Mundial de Fútbol, así que por lo que siempre existe la posibilidad de recibir casos importados y por qué no, que estos contagien a pacientes si no tomamos los resguardos necesarios. Afortunadamente no tenemos reservorios naturales, lo que baja considerablemente el riesgo, pero nuevamente, el riesgo es bajo. Pero si llega a ocurrir, el impacto sanitario de un solo caso podría ser altísimo, considerando su letalidad asociada. Probablemente la letalidad de nuestro sistema de salud sea menor por el acceso a mayores tecnologías, pero aún así, el virus incluso en centros desarrollados ha demostrado letalidades superiores al 30%. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar un caso? Debemos sospechar un caso cada vez que veamos a un paciente con un síndrome gripal o diarreico que además haya tenido viaje reciente o contacto con viajero reciente a la República Democrática del Congo o Uganda. Ojo con Sudán del Sur, que si bien la OMS en su último reporte menciona que no hay confirmación de un caso en dicha región, varios protocolos internacionales lo consideran un sitio de riesgo por la movilidad de la comunidad en dichas regiones. Recientemente, el Ministerio de Salud de Chile sacó un oficio de alerta epidemiológica donde define caso sospechoso a todo paciente con fiebre asociada a cefalea, fatiga, mialgia, odinofagia, síntomas gastrointestinales, manifestaciones hemorrágicas y con viaje a zona afectada. Entonces, reiteramos los 3 mensajes de esta presentación. El ébola es uno de los virus más letales de la historia. 2. El ébola principalmente mata por hipovolemia, alteraciones del potasio, coagulación intravascular diseminada y falla renal aguda. Y 3. Llamaremos caso sospechoso a cualquier paciente con gripe o diarrea, más viaje reciente a la República Democrática del Congo o Uganda. Y Sudán, bueno, ya sabemos que hay un caso sospechoso que está en espera de confirmación. Espero que hayan disfrutado este video y hayan aprendido muchas cosas, no solo del virus, sino también de su impacto en la salud física y también en la salud emocional. También la problemática humanitaria que este virus conlleva. Y si te gustó y te sirvió, no olvides dar me gusta y compartir. Nos vemos en una próxima oportunidad.